son muy pocas las personas que han estudiado para lo que es el tema de la construcción. Existen, desde luego, gente que se ha especializado en el tema, pero la mayoría de los obreros pues simplemente lo han hecho de forma empírica. Han empezado desde ayudantes y han ido subiendo poco a poco hasta constituirse en lo que son los maestros, ¿verdad? Y además también tenemos la lógica de que depende de dónde sea la mano de obra. Si es, por ejemplo, de Oriente o si es de Occidente. La mano de obra de Occidente, por ejemplo, es muy solicitada por su rendimiento principalmente. En cambio, la mano de obra de Oriente no tanto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se dice que ellos se toman un poco más de tiempo. Cuando llueve, por ejemplo, no van al trabajo. Tienen etapas en las que producen bien, pero en otras que se retarda mucho. Ahora bien, también dependerá de qué tipo de contrato les demos a las personas. Por ejemplo, si es a jornal, será peor todavía, ¿verdad? Si es a jornal, pues ustedes saben bien que el obrero más bien trabaja de forma muy ineficiente. Contrariamente, por ejemplo, si se tratase de que estamos dando a destajo, estamos dando con contratos definidos por entrega de cierto tipo de ítems, es decir, a contrato, desde luego esto cambia considerablemente. El tiempo se reduce, los obreros trabajan obviamente de forma más acelerada, muchas veces no ni siquiera siguiendo lo que son las especificaciones técnicas, y esto también en ciertos casos crea muchos problemas. Por lo tanto, señores, poder determinar la vida útil de una construcción se ha constituido en uno de los temas más difíciles en todo lo que se refiere a la valoración de bienes inmuebles. Existen muy pocos estudios que se han realizado en todo el mundo acerca de este tema. El día de hoy les voy a dar dos de los métodos más, importantes, más sobresalientes, que ustedes pueden utilizar cuando vayan a determinar esta vida útil. Vamos a ver ahora dos de estos métodos, como les decía, que ustedes van a poder utilizar en cualquier momento. El primero de ellos es muy simple y en realidad se refiere a una tablita en la cual ustedes van a ver el uso que se le está dando a la construcción, cuál es el uso, y la otra variable sería la calidad o el tipo de construcción que se está yendo a valorar. Teniendo en cuenta estas dos variables, podríamos encontrar prácticamente cuál es la vida útil de una construcción. La segunda ya es un poco más elaborada y en realidad es la que yo siempre he aconsejado. En la segunda vamos a tener que armar, como ya habíamos visto, armamos en realidad un presupuesto de obra del bien que estamos yendo a valorar. Hacemos una reproducción presupuestaria. Y utilizando esta reproducción presupuestaria, pues simplemente vamos a agrupar los ítems, los diferentes ítems que tenemos, de acuerdo a la afinidad que tienen unos de otros, y a estos los vamos a llamar subgrupos. Y lo que vamos a hacer posteriormente es determinar la vida útil de estos subgrupos y cuál es el peso específico que tiene cada uno de estos sobre la obra. De esta manera podríamos determinar de una manera un poco más científica y elaborada cuál es la vida útil de una construcción. Bien. Veamos ahora la primera forma. Esta forma, como les indicaba, es una de las más simples y desde luego está adaptada a lo que es Bolivia. Ustedes, desde luego, pueden utilizar esta tabla que desde luego les va a dar valores mucho más significativos de los que antes manejábamos, ¿verdad? Para el tema de valoración de construcciones. Esta tabla se refiere, como les decía, a dos variables. El uso que se le da a la construcción y el tipo de construcción o calidad que estamos yendo a valorar. Cuando hablamos de uso de las edificaciones, el uso tiene diferentes funciones. Por ejemplo, tenemos habitacional. Hablamos de una construcción referente al tema habitacional. En este se refiere a construcciones donde van a residir las personas.
Luego tenemos habitacional con comercio. Estas que son obviamente de forma mixta, ¿verdad? Tanto para vivienda como para comercio. Luego tenemos el tema de hotelería, instalaciones o construcciones específicas para oficinas, deportivos y gimnasios, comunicaciones, terminales, estas edificaciones destinadas al traslado de personas o también de comercio, las comerciales, edificaciones destinadas a la compra y venta o intercambio de artículos de consumo, las construcciones que tienen un uso de abasto, hablamos de los mercados específicamente, las que están elaboradas básicamente como industria, y finalmente las que se refieren a hospitales. Bien, ahí tienen ustedes de todas maneras cuál es su definición básica. Ahora vamos a ver el tipo o la calidad de construcción que se tiene. Por ejemplo, hablamos de la más básica, hablamos del tipo de construcción básica en realidad, que son espacios pequeños y que en cual no tenemos algún tipo de diferenciación por el uso que se tiene en sus diferentes ambientes. También tenemos que son estructuras principalmente de adobe o ladrillo adobito, baños, cocinas, patios incompletos o muchas veces inexistentes, techos de calamina galvanizada, pisos inacabados, fachadas inacabados y instalaciones hidrosanitarias eléctricas o de gas, desde inexistentes hasta incompletas. Este sería el más bajo de las calidades. Luego tenemos económica. Aquí tenemos ya espacios pequeños en los que encontramos cierto tipo de diferenciación por el uso que se le da a sus diferentes ambientes. Tenemos además servicios casi completos, acabados sencillos en pisos, cielos y paredes, entre pisos y techos tal vez de calamina o teja corriente, fachadas con acabados sencillos y desde luego instalaciones muy básicas. Luego tenemos ya el tipo de construcción media. Aquí hablamos ya de espacios de regular tamaño. Obviamente estos ya están diferenciados por el tipo de uso que se les va a dar. Servicios completos con acabados de mediana calidad, en pisos y techos y paredes. Entre pisos puede ser de losa, tenemos además de madera, el acabado, techos de teja o de concreto, fachadas con acabadas de mediana calidad e instalaciones completas. Además, podríamos encontrar algún tipo de instalaciones especiales, por ejemplo. Luego tenemos buena. Aquí sí hablamos de espacios amplios, diferenciados por el uso, servicios completos, con acabados de buena calidad, fachadas también con acabados de buena calidad, instalaciones completas e instalaciones especiales, como por ejemplo elevadores en algunos edificios. Y por último tenemos muy buena, estas que son obviamente las que llaman de lujo. Aquí tenemos espacios de gran amplitud para usos determinados, servicios completos, acabados de lujos en pisos, techos y paredes, techos de concreto, madera o acero, fachadas con acabados muy buenos o de lujo, instalaciones completas, más instalaciones especiales, como por ejemplo tenemos subestaciones eléctricas, circuitos de televisión, en fin, aire acondicionado centralizado, y podemos encontrar muchos otros más. Bien, una vez que ustedes han definido cuál es el uso que se le está dando a la construcción y cuál es el tipo de calidad de construcción que se tiene, pues simplemente van a ustedes referirse a esta tablita. En esta tabla tenemos en el eje de en la primera columna el uso que se le da a la construcción que ustedes están yendo a valorar. Y en la primera fila tenemos, o en las dos primeras filas tenemos, en este caso, la calidad de la construcción, ¿verdad? Por ejemplo, si hablamos de una vivienda, su residencia, con la
mediana cada día. Y así ustedes van a ir encontrando los. Bueno, debería ser así, ¿verdad? Entonces ustedes simplemente se refieren a esta tablita y encuentran cuál es la vida útil correspondiente. Como se dan cuenta, esta es una tabla que la utilizan mucho, es muy práctica en realidad y se aproxima mucho al término de lo que es la vida útil de esa construcción. Bien, pero como les decía, nosotros no creíamos que esta era la manera eficiente que se debería analizar una construcción. Teníamos nosotros entendidos que existían muchas investigaciones alrededor del mundo, no muchas, algunas, que realmente valían la pena poder analizar. Entre estas encontramos justamente esta que es la segunda forma que ustedes van a poder analizar, es un poco más objetiva y científica, vamos a llamarla así, y esta será a través de determinar la vida útil de los subproductos que nosotros encontremos en la construcción. Cuando hablamos de subproductos o grupos de construcción, nos estamos refiriendo a lo siguiente. Les había explicado el día lunes que era necesario que nosotros tengamos que hacer una reproducción presupuestaria de la construcción que estamos yendo a valorar. Una vez que nosotros hemos determinado esta reproducción presupuestaria, que básicamente nos sirve para el tema de lo que es la valoración de la construcción, podemos utilizar este mismo presupuesto que hemos elaborado para poder encontrar estos subgrupos de la construcción. Este método se basa en la determinación de la vida útil, entonces, a partir de estos subproductos. ¿Qué son los subproductos? Son el agrupamiento de ítems que son afines dentro de ese presupuesto de obra. A estos los vamos a llamar subproductos, como por ejemplo el subproducto cimentaciones. En cimentaciones tendremos, por ejemplo, a lo que son cimentaciones corridas, cimentaciones aisladas, tenemos, por ejemplo, zapatas, tenemos la parte de sobrecimientos, entre otros. Luego tenemos, por ejemplo, el subgrupo muros de ladrillo. En este tendríamos el muro mismo, de lo que se refiere de la construcción. Luego tendríamos los acabados, vale decir el revestimiento interior, revestimiento exterior, pintura exterior y pintura interior. Podríamos encontrar otros rubros más. Por ejemplo, el rubro techos. En el grupo techos tendríamos que ver, por ejemplo, el tipo de cerchas que tenemos. Pueden ser, por ejemplo, de madera, pueden ser metálicas. Tendríamos que ver la cubierta que tenemos, la calidad de la cubierta. Tendríamos que ver además el cielo o el cielo falso o el cielo raso y la pintura además, ¿verdad? Luego tenemos diferentes tipos de grupos. Por ejemplo, tenemos grupos instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias, en fin. Todos estos vienen a ser subgrupos. Y lo único que vamos a hacer es, dentro de lo que tenemos el presupuesto de obra elaborado, vamos a agrupar estos subgrupos. Una vez que hemos determinado estos subgrupos, ustedes van a pasar a lo que es esta primera tablita de vida útil de subgrupos. En esta primera tablita lo que vamos a encontrar es la vida útil de estos subgrupos dependiendo el uso que se le está dando. Por ejemplo, podría ser bienes que están constituidos para el tema de administración, otros, por ejemplo, que son para el tema de producción, y finalmente el que se constituye como proyectos, por ejemplo, proyectos de vivienda. Pues simplemente ustedes verán qué tipo de construcción estamos yendo a elaborar, a cuál de estos tres pertenece, y lo único que van a hacer es recopilar de esta tablita cuál es la vida útil de estos subgrupos. Vamos a ver un ejemplo.
en este caso tenemos una pequeña vivienda, es muy pequeña, ¿sí? Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es determinar el presupuesto de obra de la misma. Ustedes verán, este es el presupuesto de obra o la reproducción presupuestaria de esa construcción. Y a partir de esta reproducción presupuestaria que se ha elaborado, que ustedes van a elaborar, tendríamos simplemente lo que es el total de presupuestado, ¿verdad? El total presupuestado de esta pequeña construcción. Aquí tenemos los diferentes ítems que han ingresado. Fíjense, por favor, tenemos los diferentes ítems que han ingresado. Ahora, lo que vamos a hacer es simplemente agrupar estos ítems mediante lo que son ítems afines, ¿verdad? O sea, que están destinados al mismo grupo. Por ejemplo, tendríamos en el tema de cimentación, tendríamos que ver, como les decía, todo lo que son el tipo de zapatas, por ejemplo, el tema de cimientos. Y ahí agrupamos de esta primera, de este presupuesto que teníamos, solamente esos ítems que son afines a este de cimentaciones. Luego tendríamos ya la parte de la estructura, nos referimos a hormigón armado. Por ejemplo, tendríamos aquí lo que son columnas, vigas, tendríamos lo que se refiere, por ejemplo, a los... Entonces agrupamos esos y sacando obviamente los valores de estos valores parciales que teníamos de estos ítems de construcción. Y hacemos la sumatoria, ¿verdad? Lo propio vamos a hacer para los siguientes subgrupos. Aquí tenemos muros, tenemos cubiertas, tenemos la parte de pisos, tenemos la parte de instalaciones y complementos exteriores que vendrían a ser básicamente lo que es el patio. Bien, obviamente la suma de estos subgrupos, estos parciales que acabamos de encontrar, ¿qué es lo que nos tendría que dar? ¿Qué es lo que nos tendría que dar? La sumatoria de estos parciales. El presupuesto total de la obra, ¿verdad? Y aquí lo único que tendríamos que ver es que si hemos hecho de forma eficiente lo que es este agrupamiento. Bien, una vez que ustedes han encontrado este presupuesto y han encontrado cuáles son su distribución respecto a los diferentes subgrupos, lo que van a hacer es simplemente encontrar el peso específico que tiene cada uno de estos subgrupos respecto a lo que es el presupuesto. Para esto, lo que van a hacer es nada más que, por ejemplo, dividir lo que es cimentaciones, por ejemplo, tenemos el parcial, que son 2.880, entre el total presupuestado. Y esto nos da 10.47%, ¿verdad? O 0,1047, le saldrá la división, multiplicado por 100 nos da 10.47. Vamos a hacer lo propio para el tema de estructuras, para el tema de muros, pisos, instalaciones y complementos. La suma total de su participación que tiene cada uno de estos subgrupos nos tendría que dar ¿cuánto? El 100%, exactamente. Bien, lo único que van a hacer posteriormente es ir a esta tablita que les decía, esta tablita donde tenemos las diferentes vidas útiles de estos subgrupos, y pasan a esta que sería esta cuarta columna. En esta cuarta columna, recopilando los datos del anterior, vamos a ir colocando la vida útil de cada uno de estos subgrupos. Ahora fíjense bien lo que vamos a hacer a continuación. Esta tercera columna vamos a multiplicar por esta cuarta columna, es decir, la participación presupuestaria multiplicada por el total vida útil de cada uno de estos subgrupos. Y esto es lo que nos daría la vida útil ponderada para cada uno de estos subgrupos. Nada más. Y esta está dada en años. En años, por favor. ¿Ya? Bien. Tendríamos entonces la vida útil para cada uno de estos subgrupos, como ustedes pueden ver. Y al final tendríamos lo que es el total vida útil, que en este caso es 32.18 años. 32.18 años. Desde luego, como les explicaba, este es un método un poco más objetivo. Aquí nos referimos básicamente a lo que es la construcción en sí, que estamos yendo a valorar, y de esta forma podríamos encontrar de una manera mucho más eficiente cuál es su vida útil de esa construcción. Esos son los dos métodos que ustedes van a poder utilizar a partir de ahora para poder determinar esa vida útil. La tabla y esta que viene a ser la vida útil referente a los diferentes subgrupos de la construcción. Bien, pero nosotros
no estábamos muy conformes. ¿Por qué? Porque decir, por ejemplo, que en el grupo, por ejemplo, muro, teníamos el muro mismo, teníamos la pintura interior, la pintura exterior, revestimiento exterior, revestimiento interior. Y obviamente para nosotros esto no debía caer en la misma bolsa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque desde luego nosotros teníamos que decir, y es la verdad, que no podíamos contemplar que tenían la misma vida útil estos ítems que les acabo de mencionar. Seguimos investigando y encontramos lo que es unas tablas que referentes a lo que es la Oficina Federal de Suecia de la Construcción. En este estudio que realizó esta Oficina Federal de Suecia, encontrábamos muchas tablas, muchísimas tablas referente a este tipo de valoraciones, a este tipo de determinar la vida útil. En realidad encontramos diferentes tablas referente a lo que era la calidad de la construcción, referente a lo que era el uso que se le daba principalmente a esa construcción. Pero como les digo, son aproximadamente más de 30 tablas. Y realmente tomar en cuenta todas estas tablas, pues tendríamos que hacer este curso por lo menos unas 2 semanas más. Y esto, desde luego, no tenemos ese tiempo, ¿verdad? Ahora bien, ustedes pueden manejar las dos formas anteriores, ¿no? La tablita y esa que les había mostrado. Pero también pueden referirse a estas otras tablas. Estas tablas ustedes las van a encontrar de una forma, obviamente, mucho más detallada en lo que es el libro Métodos para Avalúos de Bienes. Ustedes pueden ver en su diapositiva, tienen justamente estas tablas. Aquí están organizadas. Por ejemplo, aquí tenemos el tipo de ítem que se está tratando, los subgrupos, perdón, y en esta vamos a encontrar, como les decía, diferenciaciones mucho más específicas. Para empezar, si hablamos de un muro, preguntará, ¿muro de qué es? ¿Muro de ladrillo? ¿Muro de cemento? ¿Muro de qué tipo de material estamos hablando? Si hablamos, por ejemplo, de revestimientos, también nos preguntará qué tipo de revestimiento estamos hablando. Si hablamos, por ejemplo, de instalaciones, nos definirán tipo de instalaciones, si son hidrosanitarias o si son, por ejemplo, eléctricas. Si hablamos de carpinterías, lo propio, carpintería puede ser de madera, puede ser metálica, en fin, está mucho más detallada. Y además está analizada para los diferentes usos que se pueda dar a ese tipo de construcción y la calidad, desde luego, de la misma. Por lo tanto, este es, como les decía, una forma mucho más científica todavía para poder determinar esa vida útil. Las personas, desde luego que ustedes, las personas que así deseen, van a poder obtener este libro. Yo les voy a explicar, eso sí, el día de mañana. Varias personas me han llamado justamente para poder hacer reserva de este libro y lo que es el software. Con el software, desde luego, vamos a ver que esto se simplifica mucho más todavía. En el software, ustedes van a poder determinar la vida útil de una construcción. Y esto es realmente algo muy importante. Con el software vamos a poder hacer no solamente eso, vamos a ver también lo que es, por ejemplo, el fraccionamiento ideal de un terreno. Cuando hablamos, por ejemplo, de propiedad horizontal, tenemos que fraccionar el terreno, eso lo vamos a ver a continuación. Vamos a ver además que en el mismo programa nosotros podemos elaborar presupuestos de obra, ¿sí?, de una forma mucho más simple de la que se maneja, por ejemplo, en diferentes tipos de programas, como son el Quark o el Fresco. Bien. Pero eso, como les decía, lo vamos a hacer en los siguientes días. En realidad lo vamos a ver este programa el día viernes. Yo les invito, por favor, a que todos puedan participar de esta clase. Vamos a ver de qué se trata este programa. Vamos a ver los mecanismos para poder determinar, por ejemplo, el valor de un terreno fraccionado. Y esto lo vamos a ver el día viernes. Así que tienen que estar ustedes de forma puntual, ese día. También ese día vamos a hablar del tema de cómo ustedes van a poder adquirir este libro y este software. Desde luego, todos ustedes ya han pagado un monto para lo que se refiere el curso. En el curso ustedes están obteniendo toda lo que es la parte de metodologías y todo lo demás, ¿verdad? El examen es básicamente de esto. Ya les he dicho, no entra nada más que lo que estamos viendo. Lo del curso, lo del libro, son temas obviamente que son complementarios, que a ustedes les va a servir muchísimo, desde luego, pero que no es obligatorio, ¿no? No es obligatorio.
Es un trabajo de investigación que nos ha llevado más de una década, al igual que el programa, el FLAP Plus, el formato lógico para avalúos, en su última versión, desde luego. Pero esto lo vamos a ver el día viernes, este viernes justamente. Los que, obviamente, como les decía, ustedes que han pagado ya un monto por lo que es el tema de la matrícula y todo lo demás, ustedes van a poder adquirir este libro y este software, los que gusten, desde luego, a un costo que es básico. Es decir, aquí no hay una utilidad, es sin costos extras, sin utilidades. Es el costo mismo de lo que son esos productos, ¿ya? Así que es algo complementario. Yo sé que muchos de ustedes, en realidad, es la mayoría, si no bien todos, que van a adquirir estos dos elementos muy importantes. Bien, vamos a ver justamente el día viernes también el tema de vida útil. Vamos a ver un ejemplito y vamos a ver con este software cómo ustedes pueden determinarlo de una manera mucho más sencilla. Bien, terminaríamos este tema con lo que es el método de costo de reposición. En realidad, señores, este método ya lo hemos visto. Lo hemos visto desde el día lunes. Cuando veíamos depreciaciones, cuando veíamos cómo determinar el valor final de una construcción, obviamente estábamos viendo el método de costo de reposición. El método de costo de reposición, como su nombre lo indica, es determinar el valor de la construcción, el valor de reposición y posteriormente depreciar. Pero habíamos dicho que tenemos que utilizar un método específico para la depreciación a partir de ahora. Este método de depreciación, y ustedes tienen que llevarlo siempre a cabo, es el método de Ross y Hayek. Básicamente en lo que se refiere a las tablas de Ross y Hayek, es lo último que hemos visto, ¿verdad? Esas tablitas de Ross y Hayek. Por lo tanto, señores, ustedes tienen este cuadernillo, desde luego se los voy a enviar, ustedes lo van a leer, es simplemente un resumen de lo que hemos visto hasta este momento en el tema de construcciones. No voy a volver a repetir porque realmente sería muy tedioso hacer nuevamente lo mismo, pero en este ustedes van a poder encontrar todo lo que acabamos de ver hasta este momento, incluido justamente lo que se refería a este tema de los rubros de construcción. Bien, pero sí es necesario de que nosotros hagamos algún tipo de puntualizaciones antes de pasar al siguiente tema. Bien, antes de estas puntualizaciones, quiero por favor de que ustedes aprecien en pantalla. Cuando hablamos de este resumen, ustedes van a tener la forma en que deben utilizar los valores, las variables de una construcción, el valor de reposición neto, la utilidad, todos esos elementos que hemos visto el día lunes, coeficiente de utilidad, coeficiente de salvamento o de valor residual, en fin, está de forma mucho más, digamos, detallada, ¿verdad? Y desde luego es un resumen de todo. Aquí también vemos cómo es la depreciación. Ustedes pueden ver, por ejemplo, que la depreciación total, debido a lo que es la vida útil y a lo que es la edad y a lo que es el estado de conservación. Y aquí tenemos este término K. Este término K, no se olviden, lo encontramos ¿de dónde? De las tablas de depreciación, las tablas de Ross y Hayek, ¿verdad? Y aquí teníamos cómo determinar la depreciación acumulada, el valor actualizado y finalmente el valor final de la construcción. El valor final de la construcción sumado al valor final del terreno, que es lo que hemos visto la anterior semana, es lo que conocemos como el valor final del inmueble, que vendría a ser esta última parte. Además, se les está dando un ejemplo para que ustedes puedan realizarlo. Háganlo, por favor, este ejemplo que tienen acá, que les estoy mostrando en pantalla. Hagan este ejemplo, sin ver, desde luego, para que ustedes se den cuenta si están haciendo o no están haciendo de forma correcta todo lo que hemos visto hasta ahora con el tema de construcciones. Bien, no es tarea, es simplemente para que lo revisen. Como les decía, es simplemente el tema de reposición que lo hemos visto estos 2 días. Bien. Lo que hemos hecho entonces hasta ahora es ver lo que es el valor de la construcción y el valor del terreno, ¿verdad? Para un inmueble.
para un inmueble total. Vamos a hacer todavía 3 puntualizaciones que deben tener siempre en cuenta al momento de ir a evaluar una construcción. Por favor, quiero que anoten lo siguiente, les voy a ir dictando. Quiero que anoten, por favor, porque es muy importante esta parte. Con esto, ustedes ya van a tener de una forma mucho más clara en lo que se refiere a este tema, ¿verdad? Al tema del valor de reposición. Bien. El primer punto que es muy importante. Anoten, por favor. Cuando se vaya a determinar el valor de una construcción, cuando vayamos a determinar el valor de una construcción, no se debe tomar en cuenta, anoten por favor, no se debe tomar en cuenta aquellos elementos o accesorios que sean fácilmente desmontables, que sean fácilmente desmontables de la construcción. ¿A qué nos estamos refiriendo? Por ejemplo, les voy a dar un ejemplito. Hace algunos años atrás, cuando hicimos una valoración de una vivienda que se encontraba en la ciudad de La Paz, en la zona sur de La Paz, propiamente era en la zona de Achumani. Achumani es una zona residencial, para los que no conocen, donde vamos a encontrar casas que van desde calidad media hasta de lujo. Bien, esta era una de esas casas de lujo. Fuimos a hacer la valoración y cuando salíamos nosotros de la vivienda, el propietario se nos acerca y nos dice, ¿han determinado ya el valor de la propiedad? Por favor, quisiéramos saber cuál es el valor que ustedes han determinado, y les mostramos lo que habíamos hecho. Y él nos dice una observación, nos dice, ustedes, por lo que veo, no han tomado en cuenta este elemento que a nosotros nos ha costado alrededor de los $6,000. Estoy hablando de una de esas lámparas, y realmente era una lámpara central, que era un lujo, les digo, era un lujo, ¿sí? Que tenían. Esta lámpara que nos ha costado $5,000, la hemos importado. Aquí está la factura, como que realmente nos mostró la factura. Y por lo que veo, ustedes no han tomado este elemento dentro de lo que es la valoración de la construcción. Ahora voy a hacer la pregunta a todos ustedes. ¿Tomarían en cuenta este elemento, esta lámpara, por ejemplo, para el tema de valoración de la construcción? A ver, dígame, ¿tomarían en cuenta? No la vamos a tomar en cuenta. No tomamos en cuenta esto. ¿Por qué? Porque es fácilmente desmontable. En principio ustedes dirán, pero es complicado desmontar. Seguramente, ¿no? Tendrán que contratar un par de personas que conocen del tema y bastará con algún tipo de herramienta para poder bajar entre 2 o 3 personas estas lámparas. Pero es relativamente fácilmente desmontable, ¿ya? ¿Por qué no debemos tomar en cuenta? A pesar de que nosotros aparentemente estamos encontrando este elemento que está introducido dentro de la construcción, al momento de hacer la valoración y al momento de entregar un informe de avalúo, nosotros estamos firmando sobre este informe, ¿verdad? Es nuestra responsabilidad técnica que nosotros estamos admitiendo. Imagínense que de repente viene el propietario y se saca la lámpara, la saca simplemente, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar con ese valor? Tendríamos ahí un hueco, ¿verdad? Dentro de lo que ha sido nuestra valoración. Entonces, tienen que tener mucho cuidado con esto. Por ejemplo, tampoco tomaríamos en cuenta el tema de estos aires acondicionados, estos que se llaman splits de aires acondicionados, que son fácilmente desmontables, ¿ya? Son cuestión de que una persona, ya les digo, con la herramienta indicada, pues simplemente va a poder desmontar lo que son estos aires acondicionados. Pero, por ejemplo, si tuviéramos un aire acondicionado centralizado, un sistema de aire acondicionado centralizado, eso no, eso es diferente. Ahí tenemos diferentes tipos de ductos, tenemos además otro tipo de maquinarias que son mucho más complejas y que no son fácilmente desmontables. En ese caso sí tendríamos que tomar en cuenta este tipo de elemento o accesorio que no es fácilmente desmontable. Bien.
Silvia del Grupo B me pregunta, me dice, ¿hay propietarios que venden su inmueble con todo? Desde luego, Silvia, desde luego. Quiero que me entienda bien, Silvia, y quiero que me entiendan todos. Estamos yendo a determinar valores primarios. Nuevamente, nosotros no damos precios. Usted, perito evaluador, no da precios. Los precios los dan el vendedor o el comprador. El propietario, básicamente, ¿verdad? O el que va a comprar finalmente determinarán un precio. Pero ustedes no determinan precios. Lo que ustedes determinan son valores. Y el valor simplemente es una estimación económica de la valía que tiene ese bien inmueble. Para eso simplemente determinamos el valor primario del terreno y el valor primario de la construcción. A partir de determinar este valor, que sería el valor final del inmueble, el propietario obviamente puede incrementar este valor, como por ejemplo, arguyendo de que le está introduciendo, por ejemplo, aires portátiles o aires splits, por ejemplo, le está dando lámparas de lujo y todo lo demás. Y desde luego, señores, ¿incrementará su precio de mercado o no esta construcción, esta vivienda? ¿Incrementa o no incrementa? Incrementa, desde luego que se incrementa, ¿ya? Entonces, no es que nosotros estamos yendo a hacer ese tipo de determinación de precio final de venta, no, señores. Ustedes están yendo a determinar los valores primarios. A partir de estos valores primarios, obviamente, el propietario le dará una utilidad extra, añadirá además a otros elementos, por ejemplo, adicionales, y eso será pues simplemente lo que es el valor o el precio de venta. ¿Ya? Bien, ahora, segundo punto, por favor. Segundo punto. Un minutito, por favor. Bien. Anoten, por favor. Para obras que no han sido terminadas y que se encuentran en proceso de construcción, anoten, por favor, para obras que no han sido terminadas y que se encuentran en proceso de construcción, no se deben tomar en cuenta aquellos materiales, escúchenme bien, aquellos materiales que se encuentran en almacén o que no hayan sido introducidos a lo que es la construcción, ¿sí? Que no hayan sido ejecutados. Aquellos materiales que se encuentran en almacén o que no hayan sido ejecutados. No debemos tomar en cuenta estos materiales. Miren, cuando hablamos de este tipo de obras que están en proceso de elaboración, supongan ustedes que están yendo a valorar una construcción que está en este proceso y de repente se les ordena que determinen el valor de esta obra. Muchas veces, por ejemplo, cuando ustedes van a un banco para hacerse un préstamo para construir una vivienda, el banco les va a dar el dinero total al inicio de la obra. ¿Les hace el desembolso total? No, nunca nos dan el desembolso total, ¿verdad? El banco simplemente nos va a hacer diferentes tipos de desembolsos de acuerdo al cronograma que nosotros determinemos, ¿verdad? No es que nos van a dar de inicio todo el dinero, no, porque correría un riesgo además el banco. Lo que el banco va a pedir es que se hagan diferentes tipos de valoraciones a fin de ver si realmente ese dinero que se nos está otorgando, pues evidentemente ha sido utilizado para el tema de la construcción, ¿verdad? Bien, este sería uno de esos casos, como les decía. Supongan ustedes que están yendo a hacer una valoración de un bien inmueble y este se encuentra en este proceso de ejecución. Entonces, no deben tomar en cuenta estos materiales que han sido acopiados, que están además en estos almacenes, ¿sí? No debemos tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Miren, yo les voy a contar otro caso.
Una vez hicimos justamente una valoración de una de estas viviendas que se encontraba en este proceso de ejecución, y cuando fuimos a hacer la valoración del momento en que se encontraba, del proceso en el momento que se encontraba, una vez que estábamos saliendo, me acuerdo, de la obra, se acerca el ingeniero residente y nos dice: un ratito, por favor, ingeniero. Quisiera, por favor, de que me muestre el tema de ejecución que tenemos. Y le mostramos, evidentemente, lo que habíamos visto, todos los ítems que nosotros habíamos logrado determinar, que estaban evidentemente ejecutados, lo que había sido el avance de obra hasta el momento, de acuerdo además a sus planillas que ellos tenían. Y nos dice: bueno, me estoy dando cuenta que ustedes no están tomando en cuenta lo siguiente. Vengan, por favor. Nos lleva, ¿no?, a lo que es su almacén y nos dice: mire, aquí tenemos almacenadas, eran más o menos 150 cajas de porcelanato. Aquí están las 150 cajas de porcelanato, además tenemos tantas toneladas todavía de acero y tenemos otros materiales más. Y veo que ustedes no han colocado esos valores dentro de lo que es la valoración. Díganme ustedes, ¿tomarían en cuenta estos materiales para fines de valoración? Tampoco lo hacemos. Muy bien, no debemos tomar en cuenta. No. Sería muy fácil que de repente al día siguiente que hemos hecho la valoración, pues simplemente desaparezcan esos materiales, ¿verdad? Que los cambien, que se los roben, que podría pasar alguna de esas cosas. Y nosotros hemos firmado por ese avalúo. Pero lo que ustedes sí deben hacer es mencionar estos materiales en el informe, ¿sí? Los materiales que se tienen en este tipo de almacenes. ¿Ya? Deben mencionarlos, por favor. ¿Ya? Esto para fines, obviamente, de valoración. Ya lo que es el oficial de créditos o la persona que está haciendo el seguimiento dentro de la institución financiera, pues ellos analizarán, ¿verdad? Y dirán, evidentemente, se está cumpliendo, pero eso ya es tema de ellos. Nosotros hemos ido a hacer simplemente el tema de la valoración ejecutada, de la obra ejecutada. Bien, vámonos al último punto. Anoten, por favor. Anoten. Y este es uno de los más importantes y más críticos, además. Cuando vayamos a hacer la valoración de un bien inmueble y encontremos dentro de más de un módulo constructivo, debemos determinar de forma independiente cada uno de estos módulos. De forma independiente cada uno de estos módulos. Nuevamente, cuando vayamos a valorar un inmueble en el que se encuentren más de 2 módulos constructivos, o más de un módulo constructivo, perdón, debemos determinar la valoración de cada uno de estos módulos de forma individual. ¿Ya? De forma individual. Bien, ¿a qué me estoy refiriendo? Supongan que ustedes están yendo a hacer la valoración de una vivienda y resulta que tenemos el módulo principal, que vendría a ser la vivienda en sí, pero tenemos otros módulos más. Por ejemplo, en la parte de atrás tenemos lo que sería, por ejemplo, el área de servicio, en el que tenemos la lavandería, tenemos el dormitorio de la empleada, tenemos, en fin, tenemos además la churrasquera. Puede ser, por ejemplo, que tengamos una piscina, puede ser que tengamos una cancha de tenis, puede ser que tengamos una canchita de fútbol, puede ser que encontremos diferentes módulos constructivos, ¿ya? Dentro de la misma vivienda. Ahora, lo ilógico, por ejemplo, sería agarrar y decir: voy a hacer la valoración de todos los elementos en una sola. ¿Por qué es ilógico? Por el tema de depreciación. ¿Sí? Para empezar, no todos los módulos han sido construidos de la misma manera, no todos los módulos tienen los mismos materiales de construcción y no todos los módulos han sido construidos o elaborados en el mismo tiempo, ¿verdad?
No, puede ser, por ejemplo, que se haya construido primero la vivienda, luego se haya construido la piscina, luego se haya construido el tema de las áreas de servicio y así sucesivamente. Entonces, la edad de cada una de estas construcciones son diferentes. Los valores, además, son muy diferentes y, desde luego, los materiales y todo lo demás. Entonces, y principalmente, la edad y el estado de conservación de cada uno de estos. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Ustedes van a ingresar a la vivienda, por ejemplo, ingresan a la vivienda. Primero, lo que vamos a hacer, y esto también quiero que anoten, por favor, quiero que anoten, cuando vayan a hacer la valoración de una construcción, deben sacar dos fotografías de cada uno de los ambientes, ¿ya? Saquen dos fotografías de cada uno de los ambientes. Si ustedes encuentran algún problema, algún deterioro en alguno de estos ambientes, pues simplemente sáquele más fotografías a ese elemento, ¿ya? Sáquele más fotografías. Pero como mínimo tenemos que tener dos fotografías de cada uno de estos ambientes. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Puede ser, por ejemplo, de que ustedes vayan a hacer la valoración de una construcción, resulta que han determinado el valor final de esa construcción, se van, presentan el informe y listo. Y a las pocas semanas, agarra el propietario y va y dice, yo no sé qué valoración ha hecho su arquitecto o su ingeniero. Ustedes pueden ir, por ejemplo, a mi vivienda y ver que todos los ambientes están perfectamente terminados y bien conservados. Aquí no tengo ningún tipo de deterioro. Lo que pasa es que posiblemente lo único que podría hacer el propietario es maquillar, ¿verdad? O arreglar ese tema, ¿sí? Desde el tema, por ejemplo, desde las instalaciones. Y obviamente con el fin de demostrar que nosotros les estamos perjudicando. Pero nosotros tenemos, ¿qué cosa? Las fotografías, ¿sí? Que ese vendría a ser nuestro respaldo que tenemos de lo que hemos realizado en ese momento, ¿ya? Entonces, lo que ustedes deben hacer es encontrar la vida útil de cada una de estas construcciones. Deben determinar el estado de conservación en que se encuentra, y la edad, desde luego. Con estos elementos, como lo han hecho, por ejemplo, para su práctica que han presentado todos el día de hoy, y felicito realmente, visto que prácticamente todos lo han hecho, tendríamos lo que es el valor de ese módulo, ¿verdad? El valor final de esa construcción. Ahora, si tenemos, por ejemplo, otras construcciones más, van a hacer lo propio, ¿sí? Van a hacer el tema de la parte de lavandería, o la parte de área de servicios, la parte de la churrasquera, la parte de la piscina y todo lo demás. Determinen de forma individual cada uno de estos módulos. Finalmente, una vez que determinen cada una de estas estos valores finales de construcción de cada uno de los módulos, lo único que hacen es sumar todos estos. Y eso vendría a ser el valor final del inmueble, ¿verdad? El valor final de la construcción, perdón. A este valor final de la construcción, que es la suma de estos valores individuales, simplemente le añadimos el valor final del terreno y lo que tendríamos es el valor final del inmueble. ¿Ya? Esa es la manera correcta que ustedes deben hacer. Ahora bien, muchos de ustedes seguramente se estarán cuestionando y diciendo, pero esto es un desastre. O sea, ¿cómo puede ser posible de que yo tenga que hacer todo este trabajo para que me paguen una miseria por un trabajo de avalúo? Sí, seguramente muchos de ustedes tienen ya ese cuestionamiento, ¿verdad? El tema de los honorarios. Si se han dado cuenta solamente hasta este momento, y eso que hemos visto los dos primeros métodos o los que más se utilizan, el método de reposición y el método de mercado, ustedes se han dado cuenta que lleva un trabajo, ¿sí? Es un trabajo que hay que hacer. Y este trabajo generalmente se lo realiza en un término de una semana. Eso es lo que se debería hacer. Y ustedes van a ver realmente que les va a costar mucho trabajo. Ahora bien, cuando ustedes vayan con el tema de los honorarios, ahí sí tenemos un problema. Yo no sé realmente qué pasa con algunos colegios, ¿no? Colegios de arquitectos, sociedad de ingenieros, en fin, que no protegen justamente a sus afiliados.
en este tema. Por ejemplo, en el tema bancario, vamos al tema bancario, existen ciudades en los que por un avalúo generalmente están pagando valores entre 200, 300 bolivianos, imagínense, 200 a 300 bolivianos por un avalúo. En Sucre, por ejemplo, y eso que está definido por el Colegio de Arquitectos de Sucre, de Chuquisaca, perdón, por el Colegio de Arquitectos de Chuquisaca, se ha determinado que la tasación bancaria debería ser de $50 aproximadamente. Tengo entendido que eso es así. Por lo menos es lo que manejaban hasta hace 2 años, cuando ha sido la última vez que he dado un curso en Sucre. ¿Cómo es esto posible? Si, señores, ustedes tienen dentro de lo que son sus normas en el mismo Colegio de Arquitectos de Bolivia y en la Sociedad de Ingenieros, tienen sus honorarios ya establecidos para el tema de valoraciones, de evaluaciones. Ya está definido. ¿Y cómo es que están admitiendo esta barbaridad? Entonces son cuestionamientos serios. Y la verdad, yo siempre aquí he tenido muchos problemas y me he ganado enemigos gratis, y eso es cierto. Pero también sé que he logrado, por ejemplo, en ciudades como Santa Cruz, por ejemplo, en el que el avalúo o la tasación bancaria ya no es pues de $50, de 300 bolivianos o 250, como es en Oruro, por ejemplo, o en otras ciudades, o en Potosí. Aquí ya generalmente es superior a los $100. $100 como mínimo, y dependiendo del tipo de vivienda. Si son viviendas grandes o son edificaciones grandes, pues van subiendo hasta llegar a los 200, hasta $300. Y está muy bien. Por lo menos así se están defendiendo. Pero en otras ciudades no. Es un tema más que nada, como les digo, político, y la verdad es que yo espero que en algún momento tomen en cuenta este aspecto. Voy a darles ahora, porque no quiero seguirme estrellando contra la pared con este tema, voy a darles lo que son los aranceles. Anoten, por favor. Para valoraciones privadas, sí, valoraciones privadas, el arancel es del 3 por mil del valor determinado. Ojo, no estoy diciendo el 3%, por si acaso, estoy diciendo el 3 por mil. Para que me entiendan. Y a ver, quiero que todos, por favor, calculen, saquen su calculadora. Supongamos que hemos determinado que el valor de una propiedad está en los $200,000. $200,000. A ver, para Fernando Córdoba, del Grupo B, que me dice, aún así no deja de ser bajo. A ver, veamos, Fernando, ayúdeme, por favor, ayúdeme. A ver, veamos lo siguiente. Hemos determinado que el valor de la propiedad es de $200,000. $200,000. ¿Cuál debería ser el arancel que deberíamos nosotros cobrar? ¿Cuál deberían ser nuestros honorarios? Entonces lo que van a hacer es lo siguiente: multipliquen 200,000, a ver, por favor, multipliquen 200,000 por 0,00, 2 ceros más 3. 0,003. 0,003. ¿Cuánto nos da? $600. A ver, ahora sí, Fernando, a su pregunta, ¿vale la pena hacer una valoración si me van a pagar $600? ¿Qué dice usted, Fernando Córdoba? ¿Vale la pena hacer una valoración? Totalmente, ¿verdad? Y, como les digo, puede hacer 2, 3 valoraciones en un solo mes. Pero, ya les digo, hay para los evaluadores que hacen 5, 6 valoraciones en una sola semana. ¿Cómo lo hacen? Es un misterio para mí. Yo, que me creo el experto, jamás haría esa cantidad de valoraciones en una semana. Sería una total irresponsabilidad mía, ¿verdad? Sería completamente irresponsable. A no ser, desde luego, que cuente con un equipo
multidisciplinario que me asesore y que me ayude, desde luego, podría ser. Hay empresas inmobiliarias que cuentan con este tipo de personal. Pero si yo lo voy a hacer solito, sería una barbaridad. Una barbaridad. Tengo que hacer estudios de mercado, tengo que determinar valores, tengo que hacer presupuestos y todo lo demás. Entonces, por $600 sí lo hago. Sí lo hago. Y esto es así. Es así. Más adelante les voy a contar de avalúos que he realizado y son ejemplos de este curso que han superado los 2, 3 millones de dólares, ¿verdad? Que obviamente en eso se ha tenido que llegar a un acuerdo, desde luego antes de, ¿no? Pero tampoco era cuestión de bajarme los pantalones, ¿no? Y eso es así. Ahora, ¿por qué hay otros que cobran 200, 300 bolivianos para una tasación bancaria? ¿Acaso la tasación bancaria significa que voy a agarrar y voy a hacer a la ligera el valor? ¿Ustedes lo harían? Díganme, ¿ustedes harían eso? ¿Tomarían a la ligera un valor? No, porque estamos trabajando con capital privado, capital de otras personas, que es toda su vida de trabajo que posiblemente tengan. Y eso estamos haciendo nosotros. Imaginen la responsabilidad que estamos cargando nosotros. ¿Sí? Imagínense esa responsabilidad. ¿Pero por qué? Porque resulta que dentro de lo que es este mercado laboral, existen personas que son inescrupulosas, vamos a decir, que no toman en cuenta este aspecto. Existen arquitectos, existen ingenieros que se prestan a esto. Y ellos realizan los avalúos, 6, 7 avalúos en una semana, pero de una manera muy sencilla, y creen que lo han hecho de forma correcta. Y es ahí, por ejemplo, que tenemos problemas como, por ejemplo, al principio me acuerdo que nos hablaba una arquitecta de Trinidad o en Cobija, ¿verdad? Lugares donde se toma a la ligera estos aspectos. Y de repente el banco, cuando tiene que rematar esta propiedad, pues se tiene que, el valor de esta propiedad no llegaba ni siquiera a la mitad de lo que había sido valorado. ¿Quién pierde? Pierde para empezar el banco y pierde el cliente. Así que, ojo, eso se tiene que regularizar. En algún momento se tiene que regularizar. Pues esto tendrá que ir mucho más allá de lo que es el tema profesional y ético, ¿sí? Pues también tenemos que ver con el tema, por ejemplo, civil, ¿sí? Porque se está afectando a personas. Entonces, ojo, ahora, lo que yo les recomiendo, y quiero que todos ustedes me hagan caso, es necesario que ustedes tengan experiencia en este campo, en el tema de la valoración. Por ejemplo, ustedes tienen el tema de peritajes judiciales, así se llama, a diferencia de tasaciones bancarias o valuaciones comerciales, hablamos de peritajes judiciales. En peritajes judiciales ingresan peritos o personas que tienen mucha experticia en el tema, ¿sí? Que son técnicos expertos en realidad, que van a determinar el valor de propiedades. Y aquí también son ingenieros y arquitectos. Este tema, el tema de peritajes judiciales, anoten por favor, los honorarios son del 6 por 1000, y eso está establecido en sus colegios, está dentro de sus aranceles, es el 6 por 1000. 6 por 1000. ¿Cómo se debería cancelar ese 6 por 1000? Ahora sí anoten. El 3 por 1000 deben cobrar inmediatamente ustedes entreguen el informe de avalúo. Inmediatamente entreguen el informe de avalúo. Debe ser cancelado por el demandante. Anoten, por el demandante. Por ejemplo, el banco. No está haciendo la demanda un banco contra una persona. Entonces ustedes le presentan a su estudio jurídico del banco el informe de avalúo y deben emitir el cheque por el tema de la valoración, que es el 3 por 1000, inmediatamente. Por ejemplo, o por ese caso, existe ahora, hoy en día, lo que es el ODIN. El ODIN es el sistema de registro de peritos que se tiene a nivel nacional para cada uno de los departamentos, ¿sí? En el que se tiene este registro de estas personas que van a trabajar con el sistema judicial. ¿Ya? Además, aquí está claramente establecidos los tiempos en que se deben cancelar.
Por ejemplo, si ustedes entregan un informe de avalúo, debe ser cancelado de forma inmediata. Si ustedes ven, por ejemplo, que hay reticencia en el banco, el del banco ahora dice, no me parece ese precio, tiene que bajar el arquitecto, eso es ilegal para empezar. Sí, eso no se puede dar. Si ustedes han sido nombrados peritos de oficio, ustedes a la única persona que le tienen que rendir cuenta es a quién. A ver, dígame, ¿a quién? Si han sido nombrados de peritos de oficio. Solamente al juez. Exactamente, solamente al juez. No tienen que aquí dar explicaciones a nadie más, solamente al juez. El juez pedirá seguramente, si alguna de las partes observa, seguramente les pedirá que ustedes puedan demostrar cómo han determinado ese valor, ¿ya? Pero el banco en este caso el demandante tiene solamente 5 días hábiles desde el momento en que ustedes presentan este informe pericial para hacer la cancelación. A partir de ese momento empiezan las multas. Si el demandante no ha pagado, empiezan las multas. Entonces ustedes van a estar siempre protegidos, ¿ya? Pero tienen que trabajar, desde luego, con todo lo que les estoy hablando. Trabajen de esa manera, ¿sí? De forma técnica, ¿ya? Trabajen con todo lo que les estoy enseñando. Bien, ¿por qué les digo que deben tener experiencia antes de meterse al tema judicial? Es justamente por esto. Ustedes, en principio, van a tener que trabajar con bancos, ¿sí? Va a ser necesario que trabajen con bancos. Hagan avalúos, de modo, vamos a tener que trabajar con ese tema de los pagos. Les voy a decir exactamente cómo ustedes van a registrarse ante los bancos, ¿sí? Eso, cuando hablemos del ODIN, cómo hacen su registro ante ambos, ante el ODIN y ante un banco. Hagan eso, practiquen, trabajen para empresas como por ejemplo inmobiliarias, ¿sí? Si son ustedes administradores, tienen aquí los elementos básicos que deben llevar las personas con las que van a trabajar también. Muchos de ustedes, por ejemplo, son administradores de empresas, son economistas, en fin, ya tienen todos estos elementos claros que pueden constituir una empresa evaluatoria perfectamente consolidada, ¿verdad? Entonces, no hay ningún problema. Bien, señores, eso es todo. Ahora, lo último, antes les había dicho el 3 por 1000 pagaba inmediatamente el demandante. El otro 3 por 1000, anoten eso más, el otro 3 por 1000, el que restaría, porque hemos dicho que 6 por 1000 para el tema judicial, ¿sí? El otro 3 por 1000 sería cancelado por el demandado en este caso. Pero esto solamente en el momento en que se ejecute el remate. Anoten eso. Ya en el momento de que se ejecute el remate, deberían cancelarle el restante 3 por 1000. En Bolivia esto no tiene mucho efecto, lastimosamente. Se ha logrado que por lo menos nos paguen el 3 por 1000. Eso sí está consolidado. Para todos, por favor, ¿ya? Para todos. ¿Sí? Me imagino que en algún momento llegarán otra vez las presiones, porque esto lo hemos logrado gracias a este curso. Llegarán nuevamente las presiones para que se cancele el otro 3 por 1000 en el tema pericial. Bien, vamos a concluir esta parte. Ya tenemos el tema del terreno, ya tenemos el tema de la construcción. Ambos son valores primarios, no se olviden, primarios. Están determinando a secas cuál es el valor que me costaría construir un bien similar al que estoy yendo a valorar, que me costaría obtener un terreno similar al que estoy yendo a valorar. ¿Ya? Aquí dejamos de lado el tema de utilidades, dejamos de lado este tema de accesorios, elementos que están siendo incorporados, que son fácilmente desmontables, en fin, los estamos dejando de lado porque solamente estamos determinando valores primarios. Y ese es el objetivo de ustedes. Bien, vámonos a lo siguiente. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si a ustedes les pidiesen que determine el valor de un inmueble? Por ejemplo, un departamento que se encuentra en el edificio Alameda, en la ciudad de La Paz, está en el piso 12, ¿sí? En el piso 12, y se pide determinar cuál es el valor de ese departamento.
Lo ilógico sería agarrar y decir, voy a tener que determinar el valor de toda la construcción, de todo el edificio, para así poder determinar el valor del departamento. Eso sería lo ilógico. Aquí vamos a ver un mecanismo o una forma mucho más rápida para determinar el valor de propiedad horizontal, ¿ya? Pero esto lo vamos a ver a continuación cuando veamos procedimientos específicos, que vendría a ser el último tema de la noche. Voy a pedir, por favor, son las 8:15, sí, voy a pedirles, por favor, de que tengamos un pequeño receso, solamente de 15 minutos. Vamos a empezar 8:30 y ya vendría a ser la parte final de este día, que es el tema de procedimientos específicos. Vamos a ver aquí justamente el tema de propiedad horizontal. Ingeniero, Sí, tengo una pregunta, no quisiera irme con esta duda. sí, dígame. Si la edad de un inmueble, bueno, hablando de la depreciación, si la edad de un inmueble empieza una vez que se empieza a usar, ¿cómo se realizaría la depreciación de una obra gruesa, por ejemplo, que ha estado varios años paralizado y ha habido deterioro y nunca se ha usado? Ya, arquitecto, ese es un caso específico que lo vamos a tocar más adelante. Estaríamos saltando tal vez ese tema. Lo vamos a ver. Aquí hablamos de obras inconclusas, ¿sí? Que me imagino que es a lo que se está refiriendo. ¿Ya? Ya. Pero eso lo vamos a ver, por favor, más adelante. No se preocupe. Hay un mecanismo especial, desde luego. Hay una forma especial para poder determinar ese tipo de propiedades. ¿Ya? Muy bien. Nos damos entonces ese pequeño receso, por favor. Solamente hemos visto lo que hasta el momento. Falta todavía mucho más por si acaso. Por ejemplo, muchos de ustedes estarán cuestionando y diciendo, ¿y qué pasa si no encontramos terrenos en el lugar que podamos hacer, por ejemplo, comparación? ¿Verdad? ¿O qué pasa si es en propiedad horizontal? ¿O qué pasa si esto o lo otro? Entonces existen muchos más procedimientos que todavía los vamos a ver. Perdón, a la persona que me preguntaba, ha quedado claro eso, ¿verdad? Lo vamos a ver. Sí, está bien, ingeniero, gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, no se olviden, en 15 minutos retomamos la clase. Hasta luego.